¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. José Aurelio Martínez. COPE Ellín. Estar informado. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Comenzamos este programa especial informativo, elecciones locales y autonómicas 2023. Una serie de programas especiales que iniciábamos en el día de ayer con la visita de representantes de esa candidatura de Vox al Ayuntamiento de la ciudad, y como ya les proponíamos a lo largo de la tarde de hoy, nos visitarían también en ese mismo horario la candidatura del Partido Popular. Cerraremos esta serie de programas especiales, que en este caso son 3, porque 3 han sido las listas presentadas a las elecciones locales del Ayuntamiento de Ellín, y lo cerraríamos mañana con la visita del Partido Socialista Obrero Español. Un programa en el que, pues pretendemos que nuestros oyentes hagan acopio de toda la información necesaria, con el fin que, pues llegado el sábado puedan reflexionar con cuanta más información mejor, y llegado el momento también de ejercer el derecho al voto, pues hacerlo, pues con todos los datos que necesitaran con el fin de tomar esa decisión, que es, como siempre, personal e intransferible, que se suele decir. Bueno, pues hoy la estructura del programa será muy similar a la que tuvimos en el día de ayer y tendremos también en el programa de mañana. Hablaremos un poco de cómo va la campaña hasta el momento para el Partido Popular de Ellín. Haremos una valoración de estos últimos 4 años de esta legislatura que termina, desde el punto de vista, en este caso, de la labor de oposición realizada por el Partido Popular, como también pues enjuiciar un poquito la labor del equipo de gobierno en estos 4 años. Echaremos un vistazo también a la lista electoral, nos cuenten un poco cómo se ha realizado, qué se ha tenido en cuenta y qué personas la componen. Y centraremos parte importante de este programa precisamente en el programa electoral del Partido Popular de Ellín, para saber exactamente qué es lo que quieren para los próximos años, en el caso de poder ponerlo en práctica desde el gobierno de la localidad. Nos visitan hoy la número 6 de esa candidatura del Partido Popular, Miriam Maestre Báidez. Bienvenido. Gracias. Miriam, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros también la número 4, María Dolores Valencia Pinar. Bienvenida. Hola, José Leo, gracias por invitarnos, y es un placer estar aquí, como siempre. Placer, y además nuestros oyentes necesitan, pues eso, escuchar a las 3 formaciones que habéis presentado en lista al Ayuntamiento de Ellín, con lo cual, agradecidos por parte de nuestros oyentes también. Y se encuentra con nosotros el candidato a la alcaldía de Ellín, el número 1 de esta lista del Partido Popular de Ellín, Manuel Serena Fernández. Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarnos, de verdad, José Aurelio, y darnos la oportunidad de exponer aquí en este programa, un programa que oye muchos ellineros, pues no solo el programa, sino también las líneas maestras de lo que queremos que sea el proyecto del Ayuntamiento para los próximos 4 años y si funciona bien para los siguientes. Sé que es poco tiempo, ya lo comprobamos en el día de ayer, nos faltó tiempo y seguramente nos faltará en los programas, pero vamos a intentar condensar todo lo importante en esa hora, y vamos a comenzar precisamente con que nos contéis un poquito cómo lleváis la campaña electoral. Han cambiado mucho las campañas a lo largo de los años. Seguramente no tiene nada que ver, o poco se parecerá a la campaña electoral que en su momento realizaría tu padre. Pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero no deja de ser pues un momento muy especial, ¿no? Sí. Para todos aquellos que aspiráis a trabajar por una localidad o por una región, o por un gran ayuntamientos medianos, podríamos decir, como el de Ellín, o incluso el más pequeñito, ¿no? La ilusión será la misma, supongo, en todos los políticos. Sí, como bien decías, es un momento especial por una razón muy sencilla. Cuando tienes un proyecto político y lo desarrollas dentro de un partido político, estás trabajando continuamente en él, desde el ayuntamiento, desde el partido, desde las administraciones, desde la calle, desde la sociedad civil.
pero realmente es un trabajo que queda ahí un poco escondido porque la ciudadanía, la generalidad de ciudadanía, la mayoría de la gente no está pendiente. Y sin embargo en la campaña electoral estamos todos un poco más pendientes porque la recta final está ahí, la meta está ahí, que es el día de las elecciones, el próximo domingo, y todo el mundo... los meses anteriores parece que sí, haces cosas, pero no les interesa mucho, y ahora sí que ponen el foco y les interesa un poco más lo que haces. Y tenemos que aprovecharlo los partidos políticos, claro. Hay que aprovechar para ese mensaje que lo llevas trabajando durante muchos meses o muchos años, porque las cosas no vienen de idea feliz al final y que no había calado todavía. Es el momento que la gente entienda que está en su mano la responsabilidad en un día de votación de decidir los designios y la dirección que debe tomar Egin en los próximos 4 años. Así que es un momento muy importante. Y efectivamente me decías que habrán cambiado mucho las campañas electorales. Pues sí, yo cuando hablé con mi padre hacía muchos años, porque murió hace tiempo, de sus experiencias, porque yo en aquella época pues me acuerdo, pero era un crío, no hablábamos de ello, pero después sí, cuando yo era más mayor, me contaba experiencias y era como alguien habrá leído el libro del diputado Voto del señor Cayo. Pues era prácticamente así. Había que ir pedanía por pedanía a hablar con la gente, a buscar a la gente, porque estamos hablando de las elecciones del 79, las primeras elecciones locales después del franquismo, y no había cultura, no ya democrática, sino cultura de elecciones. La gente aparte no había medios de comunicación como hay ahora, ni medios digitales como hay ahora para conocer los programas y tampoco había tanta facilidad de movilidad. Si vas a las minas, posiblemente el señor o la señora que vivía en las minas no había subido a Egin pues hacía meses y no se enteraba de las cosas que pasaban en Egin. Había que ir a buscar a las personas y contarles el proyecto. Y además las personas, como era una novedad eso de la democracia, tenían mucha curiosidad y iban a los actos. Entonces sí que eso se ha ido perdiendo poco a poco, pero los mítines eran importantísimos entonces. Ahora son mucho menos importantes y ahora hablaré de eso, pero entonces era necesario casi hacer un mítin barrio a barrio, pedanía a pedanía, por supuesto, y los grandes mítines en Egin, que bueno, me lo contaba mi padre, y que luego siguió la tradición con el Partido Socialista cuando siguió gobernando a partir del año 83. Pero eso se ha perdido porque la gente ya está informada de las cosas y lo que quiere es que le dé respuesta a sus curiosidades más concretas. Entonces, las campañas electorales hoy en día a día están más pensadas en el puerta a puerta, a ir a la gente a buscarla, porque es muy difícil convencer al que no está convencido, al que está indeciso, a que vaya a un mitin, a que le cuentes una cosa que a lo mejor no le interesa el 90%, pero su interés concreto, su calle, el servicio que le preocupa, sí quiere que se lo respondas, y eso lo consigues en el puerta a puerta, lo consigues yendo. Por ejemplo, ayer estuvimos en Cañada de Agra, que era un día muy malo para hacer puerta a puerta porque llovía mucho, pero bueno, ahí donde nos atendieron fuimos explicando pues nuestro proyecto, y te puedo decir, por el resto de pedanías, Minateda, La Horca, nos queda alguna todavía por visitar, no, pero por visitar más intensamente sí, porque yo lo que quiero es, en los 2 días que quedan, cubrir prácticamente todo el territorio, todo el término municipal de Egin, que es muy extenso, y casi, voy a decir casi porque no me va a dar tiempo a todo, pero casi todos los barrios. Pero bueno, el trabajo viene de antes, no es de los 15 días de ahora, el trabajo viene de antes y desde el ayuntamiento hemos hecho ese trabajo intenso. Y si quieren opinar Dolo o Miriam de cómo están llevando ellos la campaña, porque me están acompañando prácticamente a todo, yo lo que tengo que decir, y aquí sí que lo digo y les dejo allá si quieren, es que tengo mucha suerte con el equipo que está colaborando conmigo, porque es un equipo, yo ya sabía que iba a funcionar muy bien, pero el resultado es que se está viendo. Se están volcando, están ayudando allí donde llegan, porque la mayoría tienen su trabajo, han podido alguno coger pues días y tal, pero la mayoría tienen su trabajo, sus responsabilidades, pero cuando tienen un hueco, ahí están para hacer campaña y para hacer llegar el mensaje del proyecto Egin está ahí. Venga, y que pues ahora podemos más hacerlo. Adelante, cuando hablemos de la lista y cómo la habéis conformado, hablamos un poquito más de las personas, ¿no?, que están apoyando la causa para el Partido Popular en Egin. Pero sí que me gustaría, tanto María Dolores como Miriam, que me comentéis un poquito cómo lleváis la campaña electoral. Sí, pues como bien dice Manuel, las campañas electorales han cambiado. Yo no tengo la experiencia como él de contar con su padre, que él ha estado transmitiendo pues estas campañas de anteriormente. Pero sí que en mi experiencia que tengo, sí que veía antiguamente en la televisión y aquí en la localidad lo de los mítines que decía. Ahora no, ahora sobre todo, yo creo, y por lo menos para nosotros, para el Partido Popular de Egin, lo más importante es ese contacto directo con el ciudadano. El puerta a puerta, el patearnos todos los barrios, las calles, y la verdad es que está siendo muy satisfactorio el poder escuchar a todos los vecinos, sobre todo la forma
en la que nos reciben, cómo nos tratan, cómo quieren escuchar nuestras propuestas, pero cómo tienen esa confianza también de abrirse con nosotros y decirnos qué es lo que les preocupa, que para eso estamos también, yo creo que los políticos y sobre todo el Partido Popular está para escuchar a los ciudadanos. Miriam. Pues me queda poco por decir, lo habéis dicho vosotros todo. Yo me quedo con una frase que dijo Manu en una rueda de prensa, que dijo que no tenemos nosotros que decir cómo tiene que ser Ellín, sino que tenemos que escuchar a los ellineros que nos digan cómo quieren que sea Ellín y nosotros pues hacer lo posible para poder hacerlo realidad. Y eso es lo que estamos haciendo básicamente, es acercarnos al ciudadano, escuchar qué es lo que quiere, como decía Manu, pues a lo mejor un meeting no les interesa en la mayoría de las cosas que se pueden decir, pero sí que tiene algo, una necesidad o algo que decirnos, que eso es a lo que vamos y eso es lo que nos estamos encontrando. Estamos escuchando, las propuestas se basan también en eso y muy contenta, la verdad, de la experiencia. Aunque no se hagan mítines, pues realmente empezamos la campaña con un mítin prácticamente, que fue la presentación de candidatura, donde expliqué más o menos el programa, y allí donde nos lo piden sí que hacemos algo parecido, obviamente. En Nava, pues teniendo una reunión el otro día con la asociación de vecinos, me dijeron, ¿y por qué no haces un acto y llamamos a la gente, no ellos, sino llamamos nosotros a la gente, para ver quién quiere, pues que le expliques lo que quieres hacer con Nava y con el resto del pueblo, y al final pues juntamos en el centro social, a 30 o 40 personas, no las conté, la verdad, que eso para una pedanía pues es mucha gente, y al final no fue un meeting, pero fue una reunión informativa y ya la gente está más orientada a eso, a que le informes de lo que le interesa. Sí, nos juntamos, pero cuéntame lo que a mí me interesa, no lo que te interesa a ti contarme, sino lo que me interesa a mí. Y bueno, y estamos respondiendo a esa necesidad. Y una cosa, me lo ha recordado Miriam cuando estaba hablando, es que es verdad, escuchamos a la gente. Yo hago la campaña con dos cosas. En el bolsillo, quiero decir, aparte del móvil y lo que lleva todo el mundo. Un programa, por si me preguntan algo concreto, decirle, mira, aquí está, o no está. Y otra cosa para completar, es una libreta y un boli. Lo que no está lo apuntamos, si es útil para todos. Y yo creo que, por ese sentido, la campaña electoral está siendo útil para nosotros y para los ciudadanos. Sí, pero que la campaña, en realidad, no son solamente estos 15 días. Aquí el Partido Popular y este señor a la cabeza, hace muchísimos meses que la comenzó con reuniones semanales y a veces casi diarias con todas las asociaciones y todos los colectivos de Ellín. No sé, a veces a los ciudadanos nos da la sensación que estamos de campaña electoral los 4 años, sí, prácticamente. Sí. ¿No? A veces somos un poquito pesados los políticos, pero de bueno. todas formas, en este caso, la política más cercana, lo hemos dicho siempre, ¿no? La más cercana es precisamente esta, la de esas listas a los ayuntamientos, porque, en fin, no se pierde la labor del político pues en el Congreso de los Diputados o en el Senado, está a pie de calle, ¿no? Es la más cercana. Y vamos a valorar estos últimos 4 años y lo hacemos desde esos dos puntos de vista. El que tenéis, lógicamente, como oposición realizada en estos 4 años, si estáis contentos, si habéis podido hacer la oposición que queríais o no ha sido posible, en fin, todo lo que queráis en torno a la labor que ha hecho el Partido Popular desde la oposición, y luego, si queréis, también pues la valoración de qué os parece, cómo ha ido el gobierno local, ¿no? Cómo ha ido la labor del equipo de gobierno durante estos 4 años. En este caso, bueno, Manu, por supuesto, Manuel Serena lo ha vivido desde dentro, pero también supongo que estáis muy al día, tanto Miriam como María Dolores, de todo lo que ha ido ocurriendo. Bueno, esta me la pido yo y la contesto yo, y luego si me quieren apuntillar, que apuntillen lo que quieran. Bueno, la oposición la planteamos de una forma muy sencilla. Yo me resistía a la idea de ser simplemente oposición y oponernos al equipo de gobierno, porque al final te opones a cosas que obviamente tú las harías de otra forma, pero que si las analizas bien hay de todo. Hay cosas que están medio bien, medio mal, medio regular, pero la oposición no puede ser simplemente oposición porque sí. Tiene que ser una oposición constructiva. Entonces, yo me he empeñado estos 4 años y ahí he embarcado a todo el Grupo Municipal del Partido Popular a hacer eso, precisamente una oposición constructiva, y es no decir solo lo que está mal, sino decir cómo lo haríamos nosotros. Por eso hemos hecho decenas y decenas, ya no he hecho la cuenta, la verdad, las podemos haber contado, pero hemos hecho decenas de mociones, propuestas. Obviamente el trabajo de las comisiones, que no es público, pero que ahí está. Hemos trabajado no de la mano del equipo de gobierno, sino en la mesa de trabajo, exponiendo las necesidades o opinando sobre las cosas que se proponían. Pero el trabajo que sí se ve es el de los plenos, y ahí se pueden contar las decenas de propuestas y mociones que hemos hecho, que hay que reconocer que la primera parte de la legislatura, hasta antes del COVID, una parte muy pequeña, porque estamos hablando de meses, nos aprobaban
o las consideraban de forma positiva, voy a decir, más que aprobar, porque aunque las aprobaran luego no las hacían, pero bueno, en los plenos salían como positivas o aprobadas muchas de nuestras mociones, casi todas, y a partir del COVID pues casi todas salieron desaprobadas, o sea, votaron en contra el equipo de gobierno. Curiosamente después las hacían, algunas de ellas. Pero bueno, esa es una decisión más política que útil para el ciudadano. Nosotros seguimos y hemos seguido durante estos 4 años proponiendo cosas, y muchas de ellas están en este programa electoral, porque al final entendíamos que eran cosas buenas para Ellín, que algunas son más difíciles de hacer y otras menos, y algunas requieren implicación de otras administraciones y otras no, simplemente voluntad local, pero todas son buenas para Ellín y las hemos propuesto desde el principio. Y ahora tenemos la posibilidad, si la ciudadanía nos da el apoyo el próximo domingo, que ese es el objetivo, de llevarlas a cabo, porque no voy a decir que todas son buenas, algunas de las que propusimos con el tiempo nos dimos cuenta que había que mejorarlas y no están puestas aquí, pero el 95%, haciendo un cálculo así rápido, están puestas en este programa electoral. Por eso salen 139 medidas al final del trabajo de 4 años, sumado a todo el trabajo que ha hecho el partido, no ya solo el grupo municipal, y a todo el trabajo que venía de antes, del periodo anterior de oposición, del periodo anterior de gobierno, donde se quedaron muchas cosas sin hacer, principalmente por temas económicos. Pues sumando todo eso, al final ha salido un programa, y además le dimos el toque, estoy hablando casi ya de programa, pero bueno, le dimos el toque con una encuesta que hicimos, que luego te la cuento si quieres. Y luego, ¿cómo vemos el trabajo del grupo municipal? ¿Cómo vemos el trabajo del equipo de gobierno en estos 4 años? Pues para ser justos, estos 4 años, en una parte importante, han estado marcados por el COVID. Eso es verdad. El COVID duró la incidencia en la economía y en el día a día del ayuntamiento 1 año y poco más. El resto, los 3 años restantes, pues vemos una legislatura muy escasa de proyectos, donde al final se ha querido poner el acelerador en obras, no en proyectos, sino en obras, para que la gente viera que se hacen cosas, pero obras que la mayoría de la gente que las sufre o que las vive, vamos a decirlo así, no están contentos con ellas. Entonces, ahí el ciudadano tiene que valorar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. No, un ayuntamiento no solo está para hacer cosas, está para hacer cosas bien. Y si no las puede hacer bien por ciertos problemas, a lo mejor hay que hacer la mitad, pero lo que se haga, hacerlo bien, porque el dinero al final hay que gastarlo, hay que invertirlo en el ciudadano. Y si lo gastas o lo inviertes todo en una actuación que no se revierte en la calidad de vida del ciudadano y el ciudadano no está contento, estás tirándolo. Y se puede ver en la obra de Mariano Tomás y Avenida de Libertad, donde poca gente está contenta en cómo está quedando, y sobre todo se ve en la obra de Nava, donde unos u otros vecinos, algunos ya están resignados y lo que quieren es que se acabe rápido y ya, otros no están resignados y se van a resistir hasta el final, pero es una pedanía entera que no está satisfecha con la obra que se le está haciendo, porque se tenía que haber hecho o de otra forma o mejor, y a lo mejor no haber sido tan acaparador y querer decir, bueno, toda la pedanía la vamos a arreglar. No, a lo mejor había dinero para arreglar bien la mitad y luego más adelante arreglamos la otra bien, pero claro, eso es una decisión política que no se quiso tomar. Nosotros, por ejemplo, en la obra de la avenida de Mariano Tomás, lo que propusimos era que se hicieran las entradas y salidas de Ellín, a la entrada y salida de Albacete, la entrada y salida de Murcia, que era lo que más necesitaba, para hacerlas bien. Lo demás requería mejoras, por supuesto, pero no una remodelación integral, no era urgente. Y al final esas obras se van a pagar con un crédito de 8,5 millones, que vamos a empezar a pagarlos todos los sellineros a partir de este año. Y habrá que pagarlo y eso condicionará las futuras actuaciones que se podrán hacer en los próximos 4 años o en los próximos 8, si abarcamos prácticamente el periodo donde haya que pagar. Entonces, yo veo que la legislatura, la nota que le tenga que poner al equipo de gobierno no es muy buena, porque efectivamente, y lo he dicho antes, el COVID ha condicionado, pero muy poco, y lo demás se ha visto que ha habido un equipo de gobierno que no ha sabido tomar el pulso a la ciudadanía para dar respuestas a las necesidades de Ellín con proyectos de futuro. Han sido proyectos urbanísticos, proyectos, para invertir dinero, pero no pensando en cómo queremos que Ellín sea dentro de 5, 10 o 15 años. Y esa es mi valoración. Siento que sea así, sinceramente, pero es que la he visto y la he vivido desde dentro del ayuntamiento y esa es mi sensación que me queda. No sé si nuestras invitadas quieren también hablar un poquito sobre este. Sí, a ver, Manuel, lleva razón en lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, la nota que le pondría al equipo de gobierno es que solamente ha trabajado unos cuantos meses al año en algunos de los proyectos importantes.
estamos viendo desde diciembre prácticamente el pueblo en obras, pensando que solamente los ciudadanos se van a quedar, tienen la memoria muy corta con lo último que se está haciendo. Subvenciones a cofradías de Semana Santa, subvenciones a otras asociaciones, calles asfaltadas, una obra faraónica en la Avenida de la Libertad. Pero gobernar, desafortunadamente, no es solamente pensar en un pueblo los últimos 6 meses cuando hay unas elecciones cerca. Hay muchísimas más cosas que hacer. Yo, por ejemplo, también apuntillaría un poquito a una de las concejalías que había, que con unos fondos europeos que han venido, como es la Concejalía de Turismo y de Comercio, pues se ha basado prácticamente solamente en hacer propaganda, gasto de dinero en propaganda absurda, ideas un poco, pues no sé, desorbitadas, que luego yo creo que no se van a poder llevar a la realidad. Muchísima propaganda, que es al final con lo que la gente se queda, pero que no se ve una repercusión real aquí en los beneficios de Jin. ¿Y Miriam? Pues yo también podría decir muchas cosas desde fuera, no desde la corporación. Y sí que la nota se la daría bastante baja, sobre todo más en temas deportivos, que lo han dejado un poco olvidado. Se le han hecho propuestas, se ha intentado que se mejoren cosas y yo no he visto ninguna. Algo sí se ha hecho, como por ejemplo lo de la pista polideportiva que se hizo allí en el barrio de la Estación, que es una propuesta que también salió de la oposición, pero hay otras muchas cosas que podrían haber mejorado, podrían haber puesto de su parte, propuestas que se les han ido a dar, o sea, y no han querido o no han sabido escucharlo. Entonces mi nota pues también en ese sentido es baja. Muy bien, bueno, pues si os parece, pasamos a que nos contéis un poquito, ¿no?, sobre la lista electoral presentada por el Partido Popular al Ayuntamiento de la ciudad. Bueno, pues cómo se ha conformado, qué personas están ahí, bueno, pues en cada una de las posiciones, si queréis. Bueno, ¿y en qué os habéis basado para hacer una elección de esta serie de personas que la conforman? Bueno, cuando se hace una lista electoral desde un grupo político, pues obviamente hay que contar con el partido, eso es innegable, pero también hay que abrir la lista. ¿Por qué? Porque al final los periodos políticos son de 4 años y hay que aprovechar para meter gente nueva para enriquecer los partidos y enriquecer las propuestas. Así que la lista es una lista renovada en una buena parte, pero contando con la esencia del partido. Por ejemplo, de los 8 concejales que estábamos, hay 5 en esta lista. De los demás, pues hay mucha gente que está en la ejecutiva del Partido Popular, gente que todos obviamente son afines, y lo que hemos buscado también es jugar con la sensibilidad o con la representatividad, mejor dicho, de la propia sociedad llinera. Hay gente joven, hay gente mayor, hay gente con funcionarios, hay gente autónomos, hay gente que son amas de casa, que es muy jubilados también. Hay un poco de todo. Y cuando presenté la candidatura en aquel, que no era meeting, pero casi lo pareció al final, en aquel acto que se hizo en los salones de Caja Castilla-La Mancha, lo signifiqué de una forma un poco divertida, lo intenté hacer, pues les hice levantarse uno a uno, no, de golpe. Estaban sentados en sillas y lo que hice fue, bueno, los que sean menores de 35 años para arriba, todos para arriba. Los que sean mayores de 65 para arriba, pues venga, para arriba. Algunos menos, pero también había. Los que sean autónomos, para arriba. Los que estén estudiando, para arriba. Y ahí se ve que es una lista muy plural, una lista que lo que busca es que los llineros se vean representados en ello y que vean que, por ejemplo, en un pueblo como Ellín, que me gusta a veces decir que somos ciudad, porque también lo somos, en una ciudad como Ellín y sus pedanías, las listas electorales de los partidos políticos tienen que estar formadas por gente que puede ser tu vecino de al lado, que es que de hecho lo es. Es tu vecino de al lado, simplemente que tiene el gusanillo metido de hacer algo más por su pueblo. Y por su pueblo todos podemos hacer muchas cosas, desde los que estáis en cofradías dando el callo, a los que estáis en asociaciones sociosanitarias también ayudando, o con proyectos sociales, o con cualquier cosa, pero también desde los partidos políticos, porque al final la responsabilidad de gobernar una ciudad como Ellín es una responsabilidad importante.
y creo que debe estar en manos de la gente cercana al pueblo. Así que lo que intentamos es que la lista electoral, yo creo que lo hemos conseguido, represente a los pueblos. Hay gente de pedanías, hay gente de la ciudad de Ellín, en su proporción, y al final pues es lo que ha quedado. Pero además yo intenté hacerlo también de otra forma, no simplemente que fuera representativo, sino buscando perfiles de gente que completara los que ya tenía claro que tenían que estar, por razones de partido y razones de gestión, con perfiles que completaran por aquellas facetas que teníamos más, que nos faltaba más gente. Por ejemplo, y aquí está el ejemplo de Miriam, pues a Miriam la medio convencí, o no, lo que diga ella, porque completa mucho la parte de deportes. La parte de deportes, que no es que nos faltara, pero que no teníamos una figura que pudiera ahí ser representativa y que conociera y que fuera deportista y joven y todo. Bueno, te puedo decir muchas cosas, pero que al final es importante gente que, si vamos a poner un concejal de deportes, que sepa de deportes, que esté metido en el mundo deportivo. Si vamos a poner un concejal de cultura, que sepa de cultura, que haya trabajado la cultura. Si vamos a poner a alguien de economía, pues que sepa leer un balance, sepa interpretarlo, que no sea algo que le pille. Un ejemplo, si vamos a poner a alguien de urbanismo, pues que haya trabajado en urbanismo, que sepa de obras, que si no nos pasa pues lo que nos pasa, que pasan cosas raras en el pueblo. Y no quiero criticar, pero es que al final parece que cualquiera vale para coger una cartera, y no es así. Y te podrás equivocar, eso pasa a veces. Tú con tu buena intención pones a alguien, pero luego las responsabilidades a lo mejor pueden y hay que saber rectificar. Pero lo que hay que buscar son perfiles que respondan a las necesidades de los puestos, porque lo decía antes, Ellín es una ciudad, y la responsabilidad de las concejalías es muy importante, porque se maneja mucho dinero y hay que invertirlo bien, y que la gente vea que se está invirtiendo bien, que es casi más importante que invertirlo bien. La gente tiene que ser consciente que se está haciendo trabajos, que hay trabajos que a veces se tarda más y se ven más tarde, pero tienen que tener la seguridad, o por lo menos la tranquilidad, de que su dinero, que es el dinero de los ellineros, no es el dinero del ayuntamiento, es el dinero de los ellineros, está en buenas manos, que lo gestiona gente que sabe de lo que hace y gente que está preocupada por su pueblo. Y con todos esos dos criterios se intentó hacer una lista que seguro que es mejorable, o no lo sé, pero que es la que nos salió y la que estamos aquí defendiendo. Es una lista de gente muy plural, muy diversa, gente que incluso alguno me sorprende que esté aquí. Ahora lo sigo viendo y digo, ¿cómo convencí a este hombre o a esta mujer? Y aquí está. Y lo que queremos es que sea la lista que ilusione a los ellineros, porque el proyecto que tenemos para Ellín no es un proyecto que podamos llevar a cabo simplemente el Partido Popular con una lista. Es un proyecto que tiene que implicar a mucha gente, tiene que implicar a todos los ellineros, tienen que ser conscientes. Por un ejemplo que todo el mundo entiende, que si vamos a mejorar la limpieza del municipio, no la vamos a mejorar solo mejorando el contrato con la empresa, cuando toque, que va a tocar el año que viene, sino que hay que mejorarlo implicando a la gente para que todos cuidemos más la limpieza de Ellín. Y eso pues lo tenemos que hacer con el concejal o la concejala que sea de medio ambiente y que convenza a la gente. Y es un trabajo y una responsabilidad importante. Al final no solo gestionamos la cosa pública, sino también gestionamos las expectativas de los ellineros, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Miriam, María Dolores, ¿qué os ha llevado a dar ese paso, ¿no?, y formar parte de esta candidatura? Porque supongo no es fácil, ¿no?, el tomar una decisión así y decir, bueno, pues voy para adelante, ¿no? Me han convencido, pero también doy el paso porque quiero yo, lógicamente, ¿no? No solamente es que os pueda convencer pues el cabeza de lista, ¿no? Supongo que vosotros pues también tendréis alguna inquietud que os lleva a dar ese paso, ¿no? Hombre, a mí ya me convenció hace 4 años, que le costó bastante, pero yo desde el primer momento siempre he creído en Manuel Serena y he creído en el proyecto que lleva. Yo siempre estoy defendiendo que para mí Manuel es el mejor candidato a la alcaldía que puede tener Ellín, y el Partido Popular es el mejor partido que puede gobernar esta ciudad también. Entonces, con esas 2 premisas, viene el compromiso que tengo con ambos, tanto con Manuel como con el partido, y como no, con Ellín. Yo soy una persona amante y defensora de mi pueblo, de mi ciudad, desde toda la vida, aunque he estado viviendo muchos años fuera. Pero yo siempre he pensado que Ellín puede mejorar en muchísimos aspectos. Y si al final todos nos quedamos callados o no formamos parte de un proyecto político o no nos involucramos en alguna asociación o en algún colectivo, es cuando nunca vamos a poder mejorarlo. Entonces, si quieres cambiar algo, lo único que tienes que hacer es actuar y dar ese paso al frente, y entonces, pues bueno, es lo que me ha hecho apostar por este proyecto. Miriam.
Pues a mí lo que me hizo apostar por el proyecto, en primer lugar, fue Manuel Serena, que cuando tuvimos reuniones me sentí muy escuchada y además muy comprendida, y todo lo que iba diciendo coincidíamos, y eso me animó muchísimo, y me di cuenta que desde fuera he estado luchando muchísimos años para mejorar el deporte en Ellín y no lo he conseguido. Desde fuera no he conseguido nada, y sí que dije, pues si quiero conseguir algo tiene que ser desde dentro, y que mejor que con Manuel Serena, que vamos, me apoya en todo, y es que pensamos en lo mismo, ¿no? Con respecto al deporte tenemos las mismas ideas, y eso fue lo que me llevó, ¿no? Las ganas de mejorar el deporte aquí en Ellín, porque al final muchas veces lo decimos también, tenemos que salir fuera a mejorar el deporte en otros sitios, y por qué no aquí en Ellín, y yo tengo muchísimas ganas de mejorar el deporte aquí en Ellín, y que mejor que desde dentro. Muy bien, bueno, pues llegamos a un momento importante, yo creo. Estos 30 minutos hasta ahora sin duda han sido muy interesantes, pero nuestros oyentes seguro lo que se están deseando escuchar es bueno, pues los compromisos que adquiere el Partido Popular de Ellín si llega al gobierno de cara a los próximos 4 años. Todos sabemos un poco pues que hay muchas personas que piensan que el programa pues está hecho para no ser cumplido, ¿no? En este caso vosotros lo presentáis como auténticos compromisos, ¿no? Leo aquí en el programa 139 compromisos, ¿no? Más que ideas para realizar a lo largo de esos 4 años, ¿no? No sé cómo podemos hacerlo, pero sí que me gustaría que nos hablarais durante estos próximos 20-25 minutos del programa y quedara lo más claro posible, ¿no? Porque al fin y al cabo es el porqué de este programa, ¿no? Que nuestros oyentes, bueno, pues decidan el próximo domingo con toda la información que tienen, y en este caso hablarnos de esos compromisos y cómo está estructurado el programa del Partido Popular de Ellín. Pues mira, lo primero que voy a hacer es algo que me van a decir, pero ¿cómo dices esto? Lo digo porque es verdad. Son 139 compromisos que me jugaría lo que quieras contigo, que es imposible cumplir en 4 años. Nadie. Ojalá. Es un proyecto para más tiempo, pero para conseguirlo en más tiempo hay que empezar a trabajar ya. Yo soy incapaz de prometerle a la gente que en 4 años voy a cambiar radicalmente el tema del empleo en Ellín. Lo voy a mejorar, es lo que quiero mejorarlo. Pero traer industrias no es un tema de un año para otro, es un tema de varios años, de trabajarlo mucho, de trabajarlo en despachos, de subir a Toledo, a Albacete, incluso bajar a Murcia si hace falta, o subir a Madrid, lo que haga falta. Pero es un tema de años y ojalá lo consigamos, si puede ser en 4, pero yo soy consciente de que esto es un proyecto para más años, y por eso lo hemos llamado Proyecto Ellín. El lema de la campaña es Proyecto Ellín. Y dicha esta salvedad, que luego me dirán cómo dices esto, porque la verdad, lo digo porque es verdad. El programa electoral, aparte de que te he comentado un poco de dónde salen todas las ideas, le dimos el punto final con una idea de Dolo, creo que fue de ella, de hacer una encuesta. O sea, teníamos muchas ideas estructuradas de cierta forma, te hablo de hace unos meses, creo que fue por febrero o por ahí, pero teníamos que decidir algo tan importante como cómo lo organizábamos para saber qué era lo más importante, no para nosotros, sino para los ellineros. Y Dolo pues me dijo, ¿y por qué no hacemos una encuesta? Hoy en día, con el tema digital, es que es fácil. Por las redes sociales, digital, bueno, pues vamos a probar. Y yo pensando, pues van a contestar 20, 30 o 40 y ya es mucho. Los amigos, familiares y los del partido y poco más. Y nos sorprendió que contestó más de 240 personas y no le dimos mucha publicidad. Fue 2 o 3 días que le dimos un poco de publicidad en redes sociales del partido y por los estados de WhatsApp y poco más. Pero eso ya es representativo. Eso ya es, en una ciudad como Ellín, 240 personas, porque además no era una encuesta de decir sí o no, era una encuesta de decir qué es lo que más te preocupa de Ellín, y había muchas áreas, había 20 áreas. Sí, la verdad es que luego en esta encuesta que se hizo, la verdad es que siempre pues procuramos fijarnos también en lo que se hace en otras localidades de peso. Y tras verla en La Roda fue cuando decidimos llevarla a cabo aquí en Ellín. Entonces, las cosas que preguntamos, vimos que era significativo saber el género,
si era hombre o mujer que contestaba, y también el rango de edad, para ver qué era lo que más le preocupaba a las personas. Entonces dimos una serie de tics que tenían que valorar qué era lo que más les preocupaba: el empleo, la seguridad, la educación, sanidad, etcétera. Y luego aparte sí que había unas preguntas en las que tenían que responder qué es lo que harían para cambiar Egin, qué cambiarían de Egin, y luego qué propuestas tendrían para mejorarlo. Y como ha dicho Manuel, pues y sí ahí que nos llevamos una sorpresa muy grande, porque como ha dicho, fueron en total de 243 personas las que contestaron. Y sí que se ha podido ver, y de hecho hemos extraído muchísimas ideas para el programa electoral, qué es lo que más preocupa a los egineros. Y eso era sobre todo la seguridad, el empleo, limpieza y la sanidad, como ahora después ya iremos desarrollando. Y sí que nos daban propuestas ya de cosas concretas que se podrían realizar. Muchas de ellas las hemos cogido para incluirlas en nuestro programa, porque hemos visto que los ciudadanos en este caso llevaban razón. La sorpresa fue esa, que la gente no solo contestaba clicando, sino que se paraba a escribir, pero textos largos y ideas muy razonadas, y te daban el motivo de por qué esa idea era interesante. Había ganas de... Había ganas de... Había ganas de decir cosas. Sí. La gente necesita ser escuchada. Lo que decía antes, estamos haciendo una campaña puerta a puerta porque la gente lo pide. Y sobre todo el hecho de que fuera una encuesta anónima, yo creo que también facilitó que tantas personas respondieran, porque a lo mejor si sale el correo electrónico o el nombre de quién es, la gente se cortaba un poco más. Pero era una encuesta totalmente anónima en la que solamente se veía el sexo y la edad, y nada más. Y además lo que ha sido muy representativo. Sí, y me sorprendió que fue todo en positivo. O sea, positivo, quiero decir, haciendo propuestas. No, la gente no utilizó, podías escribir lo que quisieras. La gente no utilizó esa encuesta ni para insultar a nadie, no, simplemente decían lo que falta en Egin y cómo lo haría esa persona. Y había ideas muy buenas, sinceramente, que están, como dice Dolo, están metidas en el programa electoral. Así que lo que utilizamos esa encuesta era para darle forma al programa. ¿Cómo lo estructuramos? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente? ¿Qué es lo que la gente cree que es más importante o más necesario en Egin? Porque si nos juntamos 20 en el partido a pensar, pues bueno, somos 20. Seguro que sacamos cosas interesantes, pero 240 personas, o 243, exactamente como dice Dolo, pensando por Egin, echando un ratico, escribiendo, ya te digo, que escribían textos, algunos muy largos. Esta gente, todos no pueden estar equivocados, y cuanto más opinemos, más acertaremos. Y así lo estructuramos. Y así que nos salió, como decía Dolo, lo que más le importa a la gente es el empleo. Y el empleo viene de la mano de la economía, de la empresa, de la industria. Y nosotros ya de antes teníamos planteado que allí, bueno, pues es un análisis que todo el mundo ve, lo que le falta es más empresas. Las empresas que hay son pues muy valientes, las cosas como son, pero son insuficientes para una ciudad como Egin de 30.000 habitantes. Necesitamos empresas grandes, medianas, pequeñas, necesitamos políticas que ayuden a esas empresas, y necesitamos que desde las administraciones se impliquen en el desarrollo industrial de Egin. Yo he hecho, creo que 2 o 3 ruedas de prensa durante esta legislatura reclamando que lo que veía en otros municipios de Castilla-La Mancha llegara a Egin. Yo cuando veía que el presidente regional inauguraba empresas en Puerto Llano, en Alcázar o en Talavera, me alegraba mucho por esas localidades, pero siempre me preguntaba lo mismo. ¿Y en Egin? En Egin la promesa, yo desde que volví a vivir aquí, que he estado también algunos años fuera, la promesa de que iban a venir empresas la he oído siempre, pero la realidad no la he visto nunca. Y muchas empresas van a Toledo pidiendo ayudas regionales, y en Toledo les dicen, bueno, yo te ayudo, claro, hay estas líneas de financiación, pero mira a ver si te puedes instalar allí, aquí o allá. Y yo no veo que ninguna de esas veces de allí, aquí o allá haya tocado Egin, que fíjate que se parece bastante al aquí, allí o allá. Pues no había tocado Egin. Y yo creo que ahí, de la mano de Paco Núñez, que sí tenemos su compromiso, vamos a conseguir que en Egin vengan líneas de financiación y a un plan de reindustrialización. Me cuesta decir la palabra porque es un poco complicada, pero al final es simplemente apoyar a las empresas egineras y apoyar a otras empresas que quieran apostar por Egin a que se instalen en el polígono industrial, bueno, los que tenemos, el de La Fuente, el de San Rafael, de La Losilla, el de Agramón, me da igual, que quieran apostar por Egin, y si hay que buscarles terrenos industriales nuevos y hay que desarrollarlos mediante la oficina técnica del ayuntamiento, lo haremos. Ese es nuestro compromiso. Al final lo que queremos es ayudar a las empresas. No podemos permitir que venga una empresa preguntando en el ayuntamiento dónde se pueden instalar y les digan, pues vaya usted al polígono y pregunte por las parcelas, porque algunas son del ayuntamiento, pero otras son privadas. Hay que acompañar a esas empresas, hay que incluso cogerlas de la mano, subir a Toledo, buscar líneas de financiación si hace falta, o en la Diputación, o donde haga falta.
Hay que vender también, y lo digo como es, hay que vender Egin. Hay que hacer un plan director de polígonos industriales para que cuando una empresa venga sepa exactamente qué parcelas están disponibles, quiénes son los titulares, qué condicionantes tienen de desarrollo esas parcelas, dónde está ubicado el municipio de Egin, qué industrias hay en los polígonos, y porque las empresas no solo buscan terreno, buscan relaciones con otras empresas. Una empresa que desarrolle cualquier cosa, me da igual, puertas, pues necesita una empresa cerca de cerrajería, a lo mejor, que le suministre la cerrajería, y la madera ya la pondrá ella, o no, pero esas cosas tienen que venir en un documento, y no es un documento de PowerPoint con muchas fotos, no, es un documento técnico, porque las empresas, a veces en el ayuntamiento se les olvida a algunos, las empresas no funcionan por PowerPoints, las empresas funcionan por informes técnicos, porque hay gente muy preparada. Un empresario es alguien que se ha preparado, me da igual que con estudios o con experiencia, durante mucho tiempo en su vida, para jugarse su dinero, para mejorar en su vida, pero sobre todo para dar puestos de trabajo a otras personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta que la gente que viene a jugarse su dinero por Egin, o la gente de Egin que lo quiere invertir en Egin, necesita que desde el ayuntamiento le respondan con la misma implicación. Y la implicación es seriedad, es trabajo, y es los documentos técnicos que necesitan para saber si en Egin se pueden desarrollar bien o no. Así que ahí hay dos líneas de actuación. La línea de actuación del ayuntamiento, que tiene que pensar más en la industria, que no sea una concejalía que va acompañada simplemente de otras y vale, con comercio, industria y turismo, y ahí queda. No. Hay que estar implicado con la industria de Egin porque hay que desarrollarla. Y luego la otra línea, ir de la mano de la Diputación y de la mano de la Junta, porque necesitamos financiación exterior, igual que financiación de ayudas, igual que lo tienen otros municipios de Castilla-La Mancha. Nosotros no somos menos que ninguno. Tampoco voy a decir que somos más, pero somos iguales. Si estamos en Castilla-La Mancha, estamos para lo malo y también tenemos que estar para lo bueno. Así que nosotros trabajaremos en esa línea, en el tema industrial. Si quieres te desgrano alguna cosa más, que yo tampoco quiero ponerme un poco pesado, ¿eh? No, a ver... Ve preguntándome cosas si quieres, porque si no yo sigo. En este programa, ya lo he dicho desde el principio, es poquito tiempo, por eso, dedicar una hora. Y el programa es muy extenso, ¿eh? Por eso, que a mí con que nos deis las claves más importantes y nos habléis un poquito de todo lo que encarna ese programa pues del Partido Popular, porque claro, fíjate, nos quedan 19 minutos de programa. Con lo cual, fíjate si hay cosas que entonces, hay que contarnos. Voy a intentar aligerar. El empleo en Egin no solo viene de mano de la industria, ni mucho menos. Lo que queremos es que haya mucho empleo industrial porque es empleo de calidad. Pero el empleo de Egin, el principal empleo de Egin está en la agricultura, en el comercio y en el sector servicios. Eso es así. Entonces hay que apostar por ellos también, hay que facilitarles también. Por ejemplo, una cosa pero que parece una tontería, pero es que viene la idea de gente del comercio. A lo mejor hay que hablar con la empresa concesionaria de la zona azul, a ver si encontramos algún tipo de convenio donde los comercios que están en zona azul puedan ofrecer a sus clientes un ticket de zona azul por 20 minutos a un precio razonable, que les cueste poco, para que el que vaya a su comercio a comprar diga, mira, voy a ir ahí porque puedo aparcar en la puerta de zona azul, puedo aparcar en la puerta y no me va a costar dinero. Algo tan sencillo como eso, pues no se ha hecho, y a lo mejor hay que hacerlo. Hay que facilitar, hablando de aparcamiento, aunque me he ido un poco de comercio, pero hay que facilitar los aparcamientos en las zonas comerciales. Hemos visto en las actuaciones, estamos viendo las actuaciones que se están haciendo en Mariano Tomás y la salida de Murcia, que se están quitando aparcamientos. Bueno, ¿y la gente dónde aparca? La gente que viene de las pedanías Egin, que aparcan todo eso en el recinto ferial, si está lleno, si no hay más sitio. ¿Dónde aparcan? Pues a lo mejor hay que buscar sitios de aparcamiento, hay que ver el solar de la Plaza de Toros, de enfrente de la Plaza de Toros, que hay una parte que es municipal, por desarrollo urbanístico hay una parte que es municipal, y además es una propuesta que hicimos ya al equipo de gobierno y que no nos la respetó en aquel acuerdo para que le aprobáramos unos presupuestos. A lo mejor hay que hacer ahí un aparcamiento, que es una zona cercana a la zona comercial. Pues hay que buscar soluciones para que el comercio funcione, hay que dar facilidades, hay que apoyar a las asociaciones comerciales cuando tienen cualquier actuación de noche, por la noche, festiva, rutas de la tapa, me da igual, hay que apoyarlos, igual que se está haciendo ahora, pero más. A lo mejor hay que coger las riendas desde el ayuntamiento o apoyarle de una forma más intensa, porque es una forma de dinamizar el comercio. Y esto me lo han pedido siempre las asociaciones comerciales, hay que embellecer un poco más Egin. Egin, si queremos que sea el polo comercial de todo el sur de la provincia de Albacete, estoy pensando en Campos de Egin y en Sierra del Segura, tiene que ser una ciudad agradable para venir. Agradable para venir significa, por ejemplo, que las calles tengan sombra,
que no vamos a poder... yo me resisto a permitir que haya otra calle como Cristóbal Lozano que no tenga árboles. Estoy hablando de hace ya 4 años que se hizo, o Fortunato Arias, o que, yo qué sé, que no se haya pensado nunca que el paseo de salida hacia los institutos de abajo, la parte lateral de la caseta, para que todo el mundo sepa qué digo, pues que no tenga un arbolado, continuando el arbolado que hay arriba, por ejemplo. Y enfrente tiene el parque, sí, pero no hay un arbolado. Entonces no te invita a pasear por ahí en verano, por ejemplo, porque es un solanero. Pues cosas de estas. Pensar un poco que una ciudad tiene que pensar hacia dónde quiere ir. El comercio de proximidad está sufriendo mucho con el tema del comercio digital, pues hay que ayudarlo. Porque es que, insisto, Egin ahora mismo está funcionando porque hay un sector funcionarial que es grande, pero sobre todo porque hay mucho comercio, mucha logística, camioneros y tal, y agricultura. Pero hay que cuidar todas las patas. Y me pasa otro tema, que te veo que te falta hacer así con el reloj. No, en fin, yo quiero que me convenzáis, sí. Y me pongo en el lugar de nuestros oyentes. Nos habláis también de la seguridad en el... Exacto, ¿no? iba a pasar a eso ahora. Eso es. Comentarnos, porque una de las respuestas que encontrabais en esa encuesta era precisamente relacionada con la seguridad, ¿no? Hablarnos un poquito qué propuestas tenéis. Sí, la seguridad era una de las principales preocupaciones de los vecinos de Egin. Y eso atiende una sensación de inseguridad. La sensación de inseguridad es la que tiene, pues la gente, lo dice a mí, lo dice a todo el mundo, cuando pasea por Egin a ciertas horas o ciertas zonas de Egin. Eso no podemos permitirlo. Egin siempre ha sido una ciudad muy segura, siempre ha sido una ciudad donde no había prácticamente problemas. Tenemos que conseguir que siga siendo así. Y nosotros tenemos varias propuestas. Por ejemplo, ya llevamos poniéndolo, ya iba a decir meses, pero no, ya son años, que se instalen cámaras de seguridad. No es ninguna idea novedosa. Se hace en muchos municipios de España, en algunos de la provincia de Albacete, como Caudete, por ejemplo, que llevan ya, creo que 3 fases de instalación de cámaras de seguridad. Algo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Egin, aunque no quiera seguir trabajando en esa línea. En el edificio del Ayuntamiento hay cámaras de seguridad en la fachada y no pasa nada. Nadie, porque hay gente que dice, hombre, cámaras de seguridad para vigilarnos. No, para dar seguridad a la gente. Las cámaras de seguridad de fachada del edificio obviamente sirven para vigilar el edificio, pero no solo enfocan y no solo están orientados al edificio, cogen un amplio abanico de las calles. Pues eso es lo que queremos hacer en los edificios públicos, por ejemplo, en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es la plaza de la Casa de la Cultura, pero el callejón que sube, la calle Salvador, la calle Ruiz, todo es Casa de la Cultura. Podríamos tener un eje de vigilancia de fachada, pero que nos serviría para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a la policía local cuando tuviese que localizar a alguien que ha hecho algo que no debe hacer, o para saber qué ha pasado en algún momento cuando ha habido algún incidente. Sirve para eso, sirve para que el que lo va a hacer mal sepa que puede haber alguien, no viéndolo en el momento, sino que puede revisarlo para saber quién ha sido. Eso es la sensación, eso te da seguridad. Cuando sabes que si vas por un sitio y dices, mira, esa cámara, no es que me esté vigilando, es que si me pasa algo lo va a ver. Eso da seguridad a la gente. Luego, apoyar a la policía local en los proyectos que tiene internos. La policía local tiene capacidad, si le apoyamos un poquito más, de ser una policía más de proximidad en la zona periurbana y en la zona de pedanías. Tiene la posibilidad de hacerse. Vamos a ver si la gente nos da la confianza, porque yo quiero que la policía local no sea una policía local prácticamente de Egin y soy poco más, sino que llegue a todas las pedanías del municipio, que son muchas, y que tienen necesidad de ver a la policía local, porque sí, las pedanías están vigiladas por la Guardia Civil, pero la Guardia Civil, aunque esté ubicada en Egin, tiene un territorio extensísimo, prácticamente desde Almansa hasta Nerpio, que tiene que recorrer para dar seguridad a la gente, y no puede estar en todos sitios, aunque trabajan mucho. Yo los veo por las noches vigilando campo y vigilando zonas agrarias, pero la policía local también tiene que estar ahí. Tienen también proyectos es un poco rimbombante, pero de vigilancia por drones, por ejemplo. Bueno, eso se podría estudiar. No es que vaya a haber un dron, por ejemplo, vigilando a todo el municipio de Egin por el día. No, es que es en momentos de aglomeración, momentos puntuales, de fiestas, tal, pues bueno, que se pueda tener una visión desde arriba de lo que está pasando, por seguridad de la gente, no por vigilar a la gente, sino por seguridad, por saber. La policía, si está en una esquina, no puede estar en la otra esquina a la vez, pero si tiene un dron que le dice que pasa en el otro lado, pues ya todos sabemos lo que puede pasar.
Y si quieres te hablo de urbanismo, porque yo creo que es interesante. La gente al final asocia el ayuntamiento con actuaciones urbanísticas. ¿Qué se va a hacer en las calles? Bueno, pues nosotros no somos tan ambiciosos como que han querido ser, que se han pasado un poco en la última legislatura queriendo remodelar sin mucha capacidad de hacerlo. Aunque si entramos en el equipo de gobierno en unos días nos va a tocar terminar esas obras, las cosas como son, pero lo que sí queremos son aquellas pequeñas actuaciones que necesita la gente de calle. Por ejemplo, la Plaza de Santana, que estamos aquí al lado. La Plaza de Santana, con poco que mires el pavimento, ves que ese pavimento ya ha llegado a su vida útil. Hay zonas que está totalmente levantado, zonas que está muy desgastado, y además yo creo que la Plaza de Santana, que es una plaza emblemática de Ellín, que está en el centro del pueblo, tiene que tener un mejor aspecto. La jardinería está bastante bien, pero yo me resisto a ver una antigua fuente convertida en peana de un monumento. No tiene mucho sentido. El monumento tiene vida por sí misma, pero la fuente, que al final se ha convertido en un juego de niños donde se pueden caer en cualquier momento y tenemos una desgracia, pues a lo mejor hay que reconvertirla. Y si hace falta hacer una zona de juegos de niños, se hace, pero que sea una zona de juegos de niños homologada y que sea un punto de encuentro. Y además se está convirtiendo en un punto de encuentro intercultural, las cosas como son. Pero bueno, pero que sea un punto de encuentro y que lo recupere el vecino, que se sienta orgulloso de su plaza. La Plaza de San Francisco merece una revisión porque hay cosas que se tienen que mejorar. El Jardín Martínez Parras pasa lo mismo exactamente que la Plaza Santana, que el pavimento ya en muchas zonas, en algunas se ha repuesto de aquella manera y se nota, y en otras pues no se ha repuesto y está muy, muy deteriorado. Pues hay que darle una vuelta urbanísticamente. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas que la gente lo agradecería. Algo que mucha gente se queja, y entramos ya en otra área, aunque sigue siendo urbanismo, qué tristeza da un pueblo cuando paseas por él y ves los Alcorques, donde había árboles vacíos. Eso es algo que no cuesta mucho hacerlo, hay que tener interés. Cuando ves un alcorque son los cuadrados de tierra donde estaba un árbol, cuando lo ves vacío y avanzas 50 metros y ves otro y otro, y te pongo el ejemplo del Jardín Martínez Parras, por ejemplo, porque se ve claramente, pero puedes ir por cualquier calle de Ellín que pasa, pues eso hay que reponerlo. La gente lo que pide es que el ayuntamiento esté no solo en las grandes actuaciones, sino también en los detalles, porque si te pasas 4 años sin reponer un árbol que se ha muerto por lo que sea, o se ha caído como el que se cayó ayer, por ejemplo, y te pasas 4 años, pues son 4 años perdidos, más los 10 años que necesita ese árbol para dar sombra, por ejemplo, y demuestra mucha dejadez, y yo creo que no estamos para más dejadez. Más cosas. Yo sigo avanzando, si quieres. Vamos, si os apetece también, porque otro de los temas que proponéis era la importancia de la salud, ¿no? Pues es un par de minutitos también con algunos de los proyectos más importantes que tenéis en torno a la salud. Mira, yo voy a hablar un poquito de eso y le voy a dejar a Miriam que hable también. La salud tiene 2 aspectos. Uno, que es la sanidad pública, que el ayuntamiento no tiene competencias, pero sí tiene responsabilidad, y eso yo lo he reclamado durante esta legislatura. El ayuntamiento no tiene competencias ni en el Hospital de Ellín, ni en el Centro de Salud número 1, ni en el Centro de Salud número 2. No las tiene. La única competencia que tiene es el mantenimiento de los consultorios de pedanías. Mantenimiento, es decir, si se estropea un grifo, arreglarlo. Que esté limpio, que eso sí, pero nada más. No tiene competencias ni en sanitarios, cuando digo sanitarios digo médicos, enfermeros, personal de sanidad en general. No tiene competencias, pero sí tiene la responsabilidad de velar o de luchar por los intereses de los vecinos de su pueblo. Y eso es una de las grandes necesidades que en la encuesta nos transmitía la gente, que no hacía falta que no transmitiera, porque es la de todos nosotros. Todos tenemos experiencias de cómo funcionaba el hospital de Ellín hace unos años y cómo funciona ahora. Y no hablo de los profesionales del hospital, sino de los medios que tienen, del apoyo que tienen, de los servicios que se puede prestar desde el hospital. Es muy triste que haya que subir a una colonoscopia, ya lo tenemos todos asumidos, Albacete. No es triste puntualmente para un paciente, sino es triste, por ejemplo, y para un paciente mayor, que tenga que desplazarse, con lo que supone una colonoscopia, del enema primero, de luego volver, es que es muy triste, es que estamos hablando de una cosa, un servicio que teníamos aquí en Ellín y se nos ha ido a Albacete, y ya lo hemos asumido, pero yo me resisto a asumirlo. El ayuntamiento tiene que estar reclamando sus servicios del hospital de Ellín día sí y día no. Yo es que no quiero que el hospital de Ellín se convierta en un centro de especialidades, donde unas cosas sí te las traten de aquella manera o como puedan y otras te deriven a Albacete. Yo me resisto a ello, no quiero aceptarlo. Así que hay que trabajar mucho con el SESCAM, con Toledo, con la consejería, pero el ayuntamiento de Ellín hay que liderar esa iniciativa,
porque es una demanda de la sociedad gallinera. Pero luego el ayuntamiento sí tiene capacidad de políticas que mejoren la salud de los vecinos, políticas orientadas al deporte. Y yo, si quieres eso, se lo dejo a Miriam, que hable un poco, porque muchas son ideas de ella. Sí, Miriam, y además brevemente, porque ya nos quedaría un poquito de tiempo para enumerar ya rápidamente, casi vale, pues, en titulares. Porque yo aquí me puedo liar y estar otra hora. Vale, pues sí, como ha dicho Manu, el deporte es una de las actividades que sí que podemos utilizar para promocionar la salud en los gallineros, pero para ello tenemos que crear iniciativas, tenemos que crear actividades que a día de hoy pues hay muy escasas, y sobre todo las que hay pues están muy centrados en el ámbito competitivo. Todo lo que tiene que ver con la creación del hábito saludable, personas que son muy sedentarias y que quieren hacer deporte pero que les falta, ¿no?, ese ingrediente, esa motivación para iniciarse y sobre todo para mantenerse, que lo importante no es iniciarse sino mantenerse en la actividad deportiva, pues eso no lo tenemos en Hellín. Sí, de vez en cuando hay alguna actividad, hay alguna ruta, pero no es algo continuo, no te ayuda a generar el hábito. Entonces ahí sí que podemos trabajar. Y además en todas las edades, también lo comentaba Manu ayer en la entrevista con la Concejalía de Mayores, pues sería deporte, pero para todas las edades, deporte base, que no haya un abandono deportivo en torno a los 16, 17 años, que es donde más abandono deportivo hay, eso tenemos que intentar prevenirlo. Si conseguimos eso ya sería algo muy grande, y el resto de edades igual. Teníamos que generar que el resto de personas de todas las edades pues se quieran iniciar y mantenerlo, porque si hacemos deporte, por un lado vamos a adquirir muchísimos beneficios y por otro podemos reducir el gasto sanitario, porque claro, si estamos más saludables seguramente tenemos que ir menos al médico. Menos necesidad de visitar al médico. Muy bien, bueno, pues nos quedan 3 minutitos. A mí me gustaría ya en esta parte final un minuto para enumerar aquellas cosas realmente importantes que en el programa lleváis y que no ha dado tiempo a hablar de ello, porque ya la clave regional, que quería también un poco hablar un poquito del Partido Popular a ese nivel, lo abandonamos totalmente. Los centramos un minuto para enumerar solamente en plan titular, Manuel, alguna cosita más, y después me gustaría ya a modo de despedida pues que tanto María Dolores como Miriam y como también Manuel pues nos digan por qué uno de nuestros oyentes que nos está escuchando atentamente debería votar el próximo domingo al Partido Popular. Enumerar. Mira, es imposible enumerarlas todas, así que te voy a decir un apunte. Hellín verde. Yo quiero que Hellín sea una ciudad más verde, sinceramente. Eso va en 2 líneas, la ciudad y los alrededores. Cuando digo la ciudad, digo también las pedanías, ¿vale? Hay que leer el proyecto, el programa que tenemos. Hay muchas iniciativas para las pedanías, para mejorar zonas ajardinadas, sobre todo en Agramón, porque tienen un poco más de necesidad, pero en Iso, en las pedanías más pequeñas de Nava. Bueno, hay que leer el programa porque ahí está. Pero sobre todo, creo que es importante que aprendamos a que Hellín era más verde antes y podemos recuperarlo. Dentro de la ciudad, mejorando el parque, pero en las afueras de la ciudad también. Quiero poner en marcha un plan de reforestación de zonas periurbanas para que cuando miremos más allá de los edificios de Hellín veamos verde. Y eso, te lo decía antes, no es un proyecto de 4 años, es de 10, 15 o 20, pero hay que empezar ya. Y si quieres lo dejo aquí. Sí, María Dolores, no, me gustaría continuar, pero es que no tenemos tiempo. María Dolores, nuestros oyentes han prestado seguro mucha atención a todo lo que habéis contado. ¿Por qué debería confiar en el Partido Popular para el gobierno del Ayuntamiento de Hellín? Yo creo que se han quedado muchas propuestas interesantes en el tintero, porque la verdad es que 139 medidas dan para mucho. Pero yo creo sinceramente que ahora mismo el Partido Popular, con Manuel Serena a la cabeza, y este proyecto Hellín que se ha estado haciendo con tanta ilusión, con tanta escucha activa a los ciudadanos, estando al pie de calle y viendo las necesidades reales que tiene Hellín, es la mejor apuesta y la mejor decisión que pueden tener los ciudadanos el próximo día 28, que nos den la oportunidad para gobernar estos 4 años y nada, sobre todo que la gente no se quede en casa y que vaya a votar. Miriam. Pues como ha dicho Dolo, que nos den la oportunidad, porque es un programa para ellos, no es algo impuesto por nosotros, sino que les hemos escuchado y les hemos dicho, pues aquí tenéis esto y por favor darnos la oportunidad de que veáis que va a ser así. Gracias a las dos. Manuel, ya a modo de despedida.
Bueno, pues es que no me gusta convencer a la gente. Al final, la gente la convences en el día a día. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y además creo que hemos formado un equipo, creo sinceramente que hemos formado un equipo que tiene las ganas, la capacidad y el interés por mejorar Ellín. En política se puede venir por muchas razones, pero nuestra intención es que la razón que vean los vecinos de Ellín es que trabajamos por el Ellín de futuro, en un Ellín que tiene que tener un futuro bueno para todos los ellineros. Muchas gracias y suerte. Gracias. Estaremos muy atentos a lo que ocurra ese domingo en las urnas. Gracias por la visita. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí llega este segundo programa especial. Elecciones municipales, elecciones autonómicas 2023. Mañana, ya saben, tenemos una nueva cita, en este caso será con el Partido Socialista Obrero Español, a las 6 y hasta las 7 de la tarde. ¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE